Un día de San Eugenio, yendo hacia el Prado, le conocí. Era el torero de Mastronio, el más castizo de Tomadrid. Iba en caleza, pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Un lunes abrileño él toreaba y a verlo fui. Nunca lo hiciera, que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena y se sintió herido, miró hacia mí y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con un trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Hola, ¿cómo están? Pues ahora nos toca ver la historia del relicario. Este relicario, esta prenda que tiene una connotación religiosa de tanta gente que le tiene fe a este pequeño trocito de tela, que es un pedacito que se podría decir como bendito, ¿sí? Algo que tiene que ver con todas esas religiones, pero atrás de todo eso tiene una historia. Esa historia tiene comienzos del siglo XVI, que se hablaba de que la gente tenía pues como una especie de fetichismo hacia toda esta historia de los relicarios. El relicario va a irse marcando a través de la historia como un acontecimiento. Fíjense que les voy a contar algo porque está relacionado con Inglaterra. Todo lo que platiquemos nosotros siempre va a estar relacionado con las historias que vayamos contando. Aquí se comenta que todo esto que se iba haciendo, en una época hubo un hombre que solicitó un permiso a un lugar para comprar, para llevarse a su país un objeto, pero la gente no sabía, el gobierno no sabía qué era lo que quería ese hombre, aunque él había pagado mucho y pues esa gente pues estaba necesitada. Querían ver, y esta es la relación con ese relicario que vamos a ir platicando acerca de Don Mauro, San Mauro, porque este era un santo. Dicen que
la noticia de este descubrimiento de lo del relicario tenía que ver con todo lo que estaba relacionado en esa época. Dicen que unas semanas antes del descubrimiento no sabían qué estaban buscando. Cuando estaban esperando a que llegaran los detectores de metales, porque ellos pensaban que era algo muy valioso, que iban a utilizar en la búsqueda, un compañero decidió preguntar en el Museo Capitalino por el libro que nos había mostrado en la administración Becó. Lo quisimos consultar una vez más. Cuando hojeamos nos dimos cuenta que había una hoja más que contenía una foto del relicario de San Mauro y por fin supimos de qué se trataba nuestra búsqueda. Aquí, en los agentes que fueron rápidamente a Becó, empezaron a buscar en el patio, en los jardines, entre todo ese castillo y palacio, donde se encontraban muchas piezas metálicas sin valor, y supieron por Dandy Douglas, que pidió más adelante tiempo para firmar el contrato y decidió buscarlo en todo ese, descubrimiento en el palacio que se estaba haciendo. Dicen que Mauro, fabricado el relicario, fue en 1160 a 1210 en Bélgica y actualmente es similar a las joyas de la corona de los reyes de Bohemia. En 1991, que fue cuando se empezó la restauración que duró más de 12 años, todos los expertos tuvieron que aprender técnicas artísticas olvidadas desde hacía muchos siglos para poder reparar todas las estatuillas, santos y decoraciones preciosas que estaban en el baúl que encontraron en esa búsqueda, de unos 140 centímetros de longitud y unos 60 centímetros de altura. Aquí lo que vamos a ir viendo era que el relicario fue encargado por el monasterio forense para albergar los restos mortales de San Mauro, San Timoteo, San Juan Bautista y San Apolinar. Durante largos y largos años fue venerado y portando de procesiones después de la Revolución Francesa. Este monasterio fue clausurado y su propiedad vendida, y el relicario lo compró en 1838 el duque Alfredo de Beaufort-Spontin, señalaba Caterina Rosescagua, administradora del Palacio del Castillo de Becó. Comentaban en esta historia. Esta historia pues va a empezar cuando una persona va a querer empezar en 1984. Llegó a la embajada checoslovaquia en Viena un hombre misterioso quien preguntó por la posibilidad de poder viajar a Checoslovaquia y recoger ahí una pieza histórica. Su nombre era Danis Douglas. Se presentó como un ciudadano estadounidense de profesión comerciante. Por dicho objeto ofrecía $250,000. Los representantes de Checoslovaquia quedaron muy confundidos por esa extraña petición de Douglas. El hombre se negó categóricamente a decir de qué se trataba, señalando que el objeto no tenía nada que ver con la historia del país y por lo que nadie lo iba a extrañar. Las autoridades checoslovaquias decidieron aceptar el contrato, ya que la suma que ofrecía era muy interesante para el régimen comunista hambriento de dólares, explicó ese detective František Marikak, antiguo director de la policía criminal. Su departamento estuvo encargado de averiguar si el objeto, que según Douglas no pertenecía al estado de Checoslovaquia, no estaba relacionado con actividades criminales, es decir, si no había sido robado. František Marikak recuerda que nunca antes se había topado con una solicitud tan extraña por parte de sus superiores. Nos pidieron que identificáramos el objeto que iba a ser vendido al extranjero. Sin embargo, nadie sabía de qué se trataba y a mí me parecía que Douglas no quiso decirlo para poder conseguir un precio ventajoso y poderlo vender después, mucho más caro. Solamente indicó que la cosa estaba escondida a unos 150 kilómetros de Nuremberg. Eso quería decir en Bohemia del Oeste. Los detectives le esperaban 14 meses de trabajo muy duros. Estaban frente a un caso muy raro, tenían que buscar algo, pero no sabían ni dónde ni qué era. No obstante, poco después empezaron a trazar contornos más concretos sobre el objeto misterioso.
František Marica comprendió que si Douglas estaba dispuesto a pagar tanto por el objeto, seguramente se trataba de algo muy valioso. Pues como ven esta historia, hablando de un relicario, pero hay muchas historias, muchas leyendas acerca de los relicarios, porque estas prendas tienen ese poder, tienen el poder de darle esa seguridad al que lo porta, de tener esa seguridad de que algo divino lo está protegiendo. Pues eso ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video en el cual buscaremos otras leyendas y otras historias.